José María Pérez, precandidato a la Secretaría General del Partido Socialista Asturiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Oiga, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el paso al frente? Porque en el Partido Socialista somos muchos los compañeros y compañeras que creemos que es importante impulsar un tiempo nuevo en Asturias, que es importante impulsar un tiempo nuevo dentro de nuestra propia organización para hacer que su base social sea más amplia, para que sea más plural, para que sea también una organización con voz autónoma e independiente capaz de transmitir ese mensaje al conjunto de los ciudadanos. ¿Fueron muchos los que le pidieron que diera el paso? Hace unos años estas cosas funcionaban de una manera un poco particular, es decir, había personas que se reunían, planteaban la posibilidad de que alguien ocupase un puesto de responsabilidad y a partir de ahí se iniciaba un procedimiento que acababa en un congreso donde unos delegados votaban a ese candidato o candidata. Estamos en un tiempo distinto, en un tiempo en el que son los militantes quienes eligen a través de un procedimiento de primarias la persona que va a ocupar la Secretaría General. Y en ese tiempo nuevo no depende solamente de que haya personas que te apoyen, que eso es imprescindible, sino también de la voluntad propia, de la disposición de dar el paso. Y si no tuviera esa disposición, si no tuviese el convencimiento de que puedo afrontar esta responsabilidad y de que puedo desempeñar la Secretaría General para cumplir con los objetivos que ayer exponía a los militantes, pues no lo hubiera hecho. Usted no es novato en política, sabe bien cómo van las cosas, así que doy por hecho que antes de tomar la decisión analizó todo al milímetro y que es consciente de lo complicado de esta aventura, ¿no? Sí, claro. Es que no hay ninguna aventura que sea fácil y las que merecen más la pena son las más difíciles generalmente. Pero yo estuve analizando cuál es la situación que hay en nuestra federación, viendo, hablando, escuchando a muchos compañeros y compañeras en las últimas semanas que me transmitían una opinión de forma personal sobre lo que consideraban que estaba bien y que estaba mal, sobre lo que consideraban que había que mantener, que había que reforzar y lo que consideraban que había que cambiar. Y lo que estamos planteando es una opción a la militancia precisamente para hacer eso. Por eso hablo de un tiempo nuevo, porque no podemos estar siempre mirando al pasado para ver aquello que hicimos que funcionó y que nos llena de orgullo, o para quejarnos de lo que no nos gusta, sino tenemos que pensar en el futuro y ver cómo convertimos estas cuestiones en respuestas, y en respuestas que tengan algo tangible y concreto detrás para transmitir. Se lo planteo de otra manera. Es consciente de que se presenta a aquellos que ganaron el proceso de primarias federal. Soy consciente de que somos compañeros, que tenemos opiniones fundamentalmente iguales, con matices que nos diferencian, porque si no fuese así no estaríamos en el mismo partido, y donde hay personas que en el proceso anterior votaron a cualquiera de los tres candidatos y en este proceso pueden votar a cualquiera de los que nos presentemos. En el acto de ayer había personas que habían votado a Patxi López, a Susana Díaz y a Pedro Sánchez. Y estoy seguro que en los actos que se organicen por Adrián, si finalmente, o como finalmente parece, va a ser otro candidato, pues habrá cosas similares. ¿Es usted el candidato del llamado sector oficial? Habría que ver qué es lo que se considera el sector oficial. Yo lo que le puedo decir es que con la única etiqueta con la que me identifico es con la de socialista, que es el partido en el que llevo militando desde hace muchos años y que son las siglas, que son la referencia en torno a la cual he ido comprometiéndome en la vida pública. El resto de istas, ismos, etcétera, que se suelen utilizar para, digamos, identificar, yo lo entiendo desde el punto de vista periodístico, pero creo que desvirtúan una parte de la realidad. Y desde el punto de vista interno, creo que lejos de ayudar a fomentar el diálogo, a generar un clima de consenso, de acuerdo, aunque haya matices que nos diferencien, genera división. Y es una división que es bastante estéril, que no ayuda a que el proyecto sea más fuerte. Los periodistas pondremos istas, pero una parte de la militancia también. No, si le estoy diciendo que desde el punto de vista periodístico entiendo que simplifica, que ayuda al titular, como me decía un colega suyo, y desde el punto de vista interno ya sé que se produce. Lo que digo es que eso no solamente simplifica, sino que anula una parte de la realidad. Y que desde el punto de vista interno, lejos de contribuir a que haya un clima de mayor consenso, de mayor diálogo, de mayor entendimiento, independientemente, insisto, de que no tenemos que compartir el 100% de las cosas, pues genera el efecto contrario. Y yo por eso llevo diciendo desde hace mucho, esto no es nuevo, que ese tema de las etiquetas, que convendría apartarlo
y que empecemos a escucharnos directamente. Y que empecemos a escucharnos, digamos, sin intermediarios. Por eso le planteaba ayer, planteaba públicamente la disposición para poder tener encuentros con Adrián y con cualquier otro candidato que se pueda presentar y tenerlos con los militantes, que los militantes nos puedan escuchar, que nos puedan preguntar, que puedan plantear aquello que consideren que es más adecuado. Usted ya ayer en el minuto 1 planteó debates conjuntos. Bueno, planteé que es bueno que eso se produzca. Somos dos personas que tenemos edades parecidas, que tenemos un tiempo de militancia similar, que tenemos una experiencia en las instituciones, digamos, cada uno en su ámbito, pero digamos en cuanto a duración prácticamente idéntica, y yo creo que es bueno que los militantes nos puedan escuchar, que puedan saber lo que pensamos, que puedan hablar con nosotros y sobre todo que puedan ver también que somos dos compañeros que estamos en un proceso para hacer que este partido sea más fuerte. Y eso, digamos, es también una cuestión de gestos hacia la propia militancia y hacia el conjunto de la sociedad. Para que el partido sea más fuerte queda mucho por coser. Yo creo que no es un problema de coser o del verbo que se quiera utilizar, es un problema de voluntades. En el acto que hicimos ayer en Gijón de presentación, había compañeros y compañeras que habían votado distintas candidaturas, como decía. Había compañeros y compañeras que, habiendo votado distinto de lo que yo voté en el anterior proceso, ya me manifestaron su disposición a avalarme y a votar la candidatura que encabezo. Y eso entiendo que es la mejor muestra de que estamos en un tiempo distinto y que nos toca hablar de lo nuestro. El secretario general para España del Partido Socialista se llama Pedro Sánchez y es el de todos, le hayan o no le hayan votado. Y su ejecutiva y el programa político aprobado en el Congreso Federal es el de todos y todas, independientemente de la opinión previa que cada uno tuviera en las primarias. Pero no me negará que hay heridas que no se han cerrado del todo. Es probable que haya heridas que no se hayan cerrado, pero este proceso debe de contribuir a cerrarlas. Y debe de contribuir a cerrarlas, por eso decía, hacía referencia a los gestos, digamos, transmitiéndole a la militancia que el diálogo entre socialistas es fundamental, que la relación de fraternidad que caracteriza la historia del Partido Socialista hay que potenciarla, que lo que hay que hacer es transmitir precisamente eso a la propia militancia y los primeros que estamos obligados a hacerlo somos quienes nos presentamos a las primarias. Javier Fernández durante un tiempo estuvo en la primera línea. ¿Eso hace que Asturias necesite más diálogo que otras comunidades? Yo creo que es una situación general que pasa en todo el país y creo que hay un sentimiento muy mayoritario entre la militancia para que se vaya en la dirección que acabo de señalar, de buscar unidad, de buscar diálogo, de que la pluralidad que hay internamente dentro del Partido Socialista se plasme en la manera en la que el Partido Socialista analiza los problemas y les da soluciones. Yo creo que cualquier candidato que se presenta a las primarias tiene que reconocer que no tiene las soluciones a todos los problemas, pero tiene que también plantear, o al menos esa es mi forma de verlo, el compromiso de tener un método, de tener un procedimiento que ayude a que toda esa militancia, independientemente de los matices, forme parte del proceso de decisión, de discusión, que participe en el proceso para analizar el problema y para plantear la solución. Al día siguiente de la elección de Pedro Sánchez, muchos de sus afines dijeron que tocaba mirar al futuro y unir al partido. Pero una asturiana, Adriana Lastra, dijo en Onda Cero en esta casa que algunos tenían que pedir perdón. ¿Eso ya está olvidado? Bueno, de aquello hablamos en aquel día. Usted recordará que usted y yo hablamos en aquel caso fue por teléfono. Yo creo que el proceso terminó el 21 de mayo con la elección de Pedro Sánchez a la Secretaría General y, como tuve ocasión de decirle en aquel día, una de las obligaciones que tenemos los socialistas es actuar con lealtad hacia quienes elegimos, hayan sido nuestra primera opción o no, y con lealtad implica, entre otras cosas, que en nuestras reuniones, en nuestros debates, digamos lo que pensamos, lo digamos con claridad y lo debatamos conjuntamente para tomar una decisión. ¿Hasta ahora no se decía? Bueno, yo creo que lo hay que hacer así. Ese ha sido mi proceder siempre. Usted no me ha escuchado hablar de determinados asuntos, o de mi opinión de determinados asuntos, hasta que no había reunión y discutíamos ese asunto. Y usted después me escuchó hablar de la opinión o de la posición de los socialistas de Gijón en relación a ese tema. Yo puedo compartir al 100% esas opiniones o no, pero
si soy un responsable, o sea, si soy un militante que se compromete con el partido, que se compromete con ese funcionamiento, la lealtad consiste también en esto que estoy diciendo, en que cuando yo voy a una reunión, transmito mi opinión, y la transmito en función de lo que yo pienso, de lo que yo creo, no solo en función de lo que considere que otros pueden querer escuchar. Después de lo arropado que estuvo usted ayer en la presentación de su precandidatura, entiendo que no va a ser demasiado complicado conseguir los avales, 808 si no recuerdo mal. Aproximadamente, sí. Bueno, vamos a buscarlos. Ayer era un acto en el que no se recogían avales, ayer era un acto de presentación. Y a partir de ahora, desde hoy mismo, vamos a ir recorriendo una a una cada agrupación de Asturias de aquí al 17 de septiembre, si se obtienen los avales. Qué larga va a ser la campaña, ¿no? Bueno, es lo bueno que tiene el verano, que da margen de Uno tiempo. se lo va a tomar con otro ritmo. Bueno, que hay que aprovechar el tiempo y que hay que aprovechar para eso, para recorrer toda Asturias, porque yo creo que ese es otro elemento esencial que tiene que ver con el futuro de este partido. Nosotros tenemos implantación en 74 municipios de los 78. Y necesitamos reforzar esa estructura en el territorio. Necesitamos darle soporte desde el partido en Asturias. Y por eso creo que es fundamental que la Secretaría General, que si yo soy secretario general, no opte a la presidencia del Principado, sino que me centre en esa labor y que me centre para que el partido, digamos, recupere, fuerce esa estructura, la refuerce, mejor dicho, para que esa estructura responda mejor, analice mejor los problemas, responda mejor a esas inquietudes y dé soluciones. Y creo que para plantear eso hay que estar en el territorio, hay que ir al territorio, hay que escuchar a los militantes, los compañeros y compañeras. Si usted es secretario general, el candidato a la presidencia del Principado lo decidirá la militancia. Es que eso ya es obligación estatutaria, eso no es discusión. Es que eso ya era así, ¿eh? No, eso no cambia. Igual que en Gijón yo me presenté a unas primarias para la alcaldía, si Javier Fernández hubiera optado por no presentarse a las autonómicas, hubiera habido unas primarias autonómicas. ¿Qué papel jugará la militancia en su proyecto de partido? Lo decía antes, es que tenemos, ayer lo citaba, y cuando digo que hay que pensar en un tiempo nuevo para Asturias, es que hay que diseñar un tiempo nuevo para Asturias. Es que en Asturias en las últimas décadas los cambios que se han venido produciendo han venido de la mano del impulso de los socialistas. Y los principales cambios que se han producido en España desde que se instauró la democracia a finales de los 70 han venido por parte de gobiernos socialistas. Y para poder impulsar grandes cambios hay que tener claro previamente hacia dónde se quiere ir. Y hay que ir pensando en cómo se va construyendo el camino que nos permite llegar a esa meta. Y en el Partido Socialista en Asturias, en este momento, tenemos que ponernos a esa tarea. Y tenemos que hacerlo contando con la opinión, con el conocimiento de más de 8.000 personas que forman parte del partido y con la experiencia, el conocimiento y la disposición que tienen muchos hombres y mujeres de esta tierra que se identifican con nosotros aunque no tengan nuestro carnet. Gane quien gane, va a tener que hacer un esfuerzo de integración importante. Bueno, aquí hay alguna experiencia en ello. El año 2000, ¿no? No, y del año 2000 para acá, mucho más. Mire, yo me presenté a las primarias municipales en el año 2014. El 55% del censo de esta agrupación entonces, que aproximadamente equivalen a los votos obtenidos por Pedro Sánchez más Susana Díaz en las anteriores primarias, avalaron mi candidatura. Unos pocos meses después, la asamblea de la agrupación aprobó con el 94-95% de votos la candidatura que propuse para el gobierno municipal, para la candidatura a las elecciones municipales. Y cuando en Gijón el anterior secretario general, por motivos profesionales, renunció a la Secretaría General y hubo que nombrar una comisión gestora hasta que se celebrase el Congreso, se formó una comisión gestora en la que tratamos de que estuviese representado todo el mundo, incluidos quienes se habían presentado en el anterior Congreso local frente al secretario general elegido y quien se había presentado en las elecciones primarias tratando de competir conmigo en aquel momento. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo planteé así? Porque creo que la integración consiste en que la gente pueda trabajar junta. Si es secretario general, no será candidato a la presidencia del Principado. Efectivamente. ¿Será candidato a la alcaldía de Gijón? Si soy secretario general, vamos a organizar las cosas de manera que en cada uno de los territorios, a través de procedimientos de primarias, eso se pueda decidir. Y fíjese, si yo digo que no voy a ser candidato a la presidencia del Principado porque creo que hay que dedicarse al partido,
pues hay que organizar las cosas para que cualquier otra actividad que yo pudiese desarrollar como secretario general sea compatible con esa tarea que digo. Va a ser larga la campaña, ¿eh? 2 meses y medio. Muy larga la campaña. Bueno, Fíjese que la última hay que vez ver que la yo le parte había positiva. encontrado así tú a tú en la calle, le dije, no pienso preguntarle por este tema hasta el mes de agosto. No voy a ser repetitiva, pero todo ha ido muy rápido, ¿no? Ha ido muy rápido porque, digamos, hay un procedimiento establecido a nivel nacional que fija unos calendarios. Se ha considerado a esos efectos el mes de agosto como un mes inhábil para no meternos a hacer un congreso pues, en esa época, y eso hace que lo que es la campaña en sí sea en el mes de septiembre. Entonces tenemos ahí agosto, digamos, como un mes, en teoría, sin actividad. En teoría, porque luego en la práctica sabemos lo que pasa en Asturias. Sabemos que en Asturias el verano tiene bastante actividad y... Le voy a hacer una pregunta un poco impertinente, pero aún así la voy a plantear. Mientras... Estamos pendientes estos días de la respuesta a una carta enviada por Javier Fernández a Podemos y a Izquierda Unida. Sí. ¿Quién hará más feliz a Podemos y a Izquierda Unida? ¿Adrián Barbón o José María Pérez? Es que yo creo que no es un problema hacer feliz a Podemos e Izquierda Unida. Es una cuestión de tener claro qué es lo que queremos hacer en la izquierda para poder garantizar gobiernos de cambio y de progreso en Asturias. En Asturias, en Gijón y en la mayoría de los ayuntamientos en los que es necesario buscar acuerdos para establecer gobiernos. Y yo creo que es importante acordar hacia la izquierda porque compartimos, en teoría, compartimos muchas más cosas. Pero eso no es solo la disposición o la voluntad de los socialistas, también depende de la disposición y la voluntad de las otras fuerzas políticas. Los socialistas en Gijón tenemos una experiencia de acuerdos con Izquierda Unida muy altos, muy grandes, durante mucho tiempo, y muy positivos para el cambio en Gijón. Y yo creo que tenemos que aprovechar ese conocimiento y esa experiencia que tenemos para actualizarla a día de hoy y que los socialistas y esas otras organizaciones podamos llegar a acuerdos. José María Pérez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onda Cero. Muchísimas gracias. Un abrazo.